Bueno, estamos en presencia con la licenciada María Valeria Martínez, quien es licenciada en Nutrición y Dietética, egresada de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Además, tiene formación académica en atención nutricional en sobrepeso y obesidad, psiconeuroinmunología y nutrición aplicada al deporte y fitness y terapias naturales. Profesora de la Escuela Nutripedagogía en México, online. Y además, eres chef. María Valeria, de que seas chef, imagínate qué valor, qué plus tienes, ¿no? Que eres experta en nutrición y eres chef. Debe ser excelente y garantizado todas esas comidas que hace. Gracias por aceptar esta invitación, María Valeria, en esta oportunidad por esta modalidad, ya que nos conocemos desde la radio. Y de verdad que para mí es un honor y sobre todo en estos momentos, María Valeria, porque esta pandemia ha hecho que la ingesta sea muy excesivamente desordenada, porque sencillamente el estilo de vida ha cambiado forzosamente. Ha cambiado por sedentarismo, ha cambiado con mucho estrés, ha cambiado con muchos elementos exógenos que antes lo teníamos, pero ahorita más exacerbado. Hablando de estrés y hablando sobre todo de la situación realmente que estamos, que es una situación inédita, vamos a hablar de la alimentación consciente, pero la alimentación consciente es, ya como experta en psiconeuroinmunología, es importante, María Valeria, que comiences. ¿A qué se define una alimentación consciente? Porque no solo el hecho de que las personas se sepan las cantidades de proteínas, de fibras, de carbohidratos que debe consumirse, porque depende de su cuerpo, etcétera, etcétera, su estatura, etcétera. No, hay algo más. Hay un fondo que hay que revisarse, porque no siempre se come por hambre. Así que adelante, María Valeria. Gracias, María Ángel, por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo. Y bueno, es un tema súper interesante. Pues gracias a todos los que nos están escuchando, que este tema también sea de provecho para todos y que lo puedan difundir para que así seamos mejor cada día como sociedad, ¿no? Bueno, básicamente hablando un poquito con la introducción que bien lo hiciste, es un tema complejo, ¿no? Que no solamente es simple lo que vas a comer, la cantidad, lo que tú planteabas, va mucho más allá por ejemplo, la relación que tú tengas con la comida, cómo tú te relacionas con la comida. Si para ti, por ejemplo, algo que está muy de moda son los métodos específicos de alimentación, ¿verdad? Que está muy de moda y no son para todas las personas. Es decir, hay ciertos patrones de conducta que pueden o no estar relacionados con otros métodos, en fin, que no van con ese método o les conviene más bien una alimentación más bien equilibrada, que es lo que se recomienda para todo el mundo, como lo es el ayuno intermitente, que tanto pues quieren generalizarlo y pues realmente sí, tiene sus beneficios, pero hay que hacerlo de manera consciente, evaluar el caso para ver si aplica o no, y así como muchos métodos que hay. Entonces, dentro del punto de vista consciente está en que si alguno de estos métodos, por ejemplo, a la persona le causa ruido, le causa estrés, no lo hace estar en salud, porque estar estresado todo el tiempo no es estar en salud. Entonces, si eso para ti no te hace sentir bien, probablemente por ahí no sea. Entonces, eso es un punto clave cuando vamos a aplicar el estilo de vida consciente, además de alimentación consciente, o sea, el estilo de vida consciente, porque vemos muchos factores para ser sano, es decir, una persona saludable. Entonces, ahí dentro del concepto de lo que es la parte de la conciencia, enfocar el estilo de vida consciente, ver y identificar los hábitos que tú tienes que, por ejemplo, mejorar o tomar en cuenta para ser más saludable, ¿ok? Entonces, allí partiendo desde el punto de vista interior, enfocar con la relación de la comida, como te dije, la relación con mente-cuerpo, ¿ok? Que todo esto es muy, muy importante, que tenemos que tomarlo en cuenta. Y por ahí empezar, ¿no? Empezar desde lo básico, desde la base.
y dejarnos guiar por profesionales, que es muy importante, ¿no? Que tú siempre lo recalcas y me da mucha alegría, pues tú siempre promueves eso en todas las áreas y me alegra muchísimo. Pero yo diría que eso, o sea, buscar siempre lo que te haga sentir mejor. ¿Por qué? No es que todo el tiempo voy a estar yo, porque a mí me encanta una torta, me encanta y todo el tiempo voy a estar yo comiéndome eso, realmente no. Pero ¿por qué no llevar un estilo de vida más flexible que te permita tener también salud mental, que te permita rendir en tu ejercicio, que te dé también buen descanso, ¿ok? Buena gestión de las emociones, que te ayuden más bien. Todo eso está en un círculo todo relacionado. Entonces me parece súper chévere hablar de la parte integrativa, ¿no? Que eso es lo que... Claro. Ujú. Sí, porque de hecho ya con las personas, la mayoría de las personas cuando escuchan la palabra dieta, de una vez se mentalizan en decir dieta es reducción de o significa ayuno de, ¿me entiendes? O sea, hay una predisposición y resulta ser que la dieta es simplemente es la manera como uno se debe alimentar. Ahora, has dicho algo muy importante que es gracias también a este movimiento que ha habido abrumador de las redes sociales, etcétera, etcétera, y ya como tú lo bien mencionaste, todo el mundo hay que respetar la labor de cada uno y por supuesto las especialidades, porque sencillamente con la salud no se debe jugar, y mucho menos en cuanto a la alimentación. Basándonos en esto, María Valeria, estas dietas, sí, ketogénicas, esta de ayuno intermitente que va uno llevado de la otra, ¿qué mensaje le das tú a la población? Ya dijiste que no todo el mundo debe manejarse, pero hablando de lleno de este tipo de dieta, cuando ya se priva de ciertos nutrientes, la lógica, te lo pregunto, mi lógica, no me parece congruente de que si existen todos esos nutrientes es porque el cuerpo lo necesita. Ahora, la manera como lo necesita, ahí están ustedes para decirlo, ¿no? Y por supuesto, el organismo de cada quien. Pero eso de ayuno, eso de quitarse ciertos nutrientes, porque es lo que yo entiendo de este tipo de dieta ketogénica que elimina carbohidratos, entonces hiperproteica. ¿Cómo puedes tú explicar las bondades, los beneficios de este tipo de dieta, María Valeria? Fíjate que bueno, no está bien satanizar, por ejemplo, el ayuno intermitente porque bueno, por no estar actualizados dentro del tema, por no decir, por no haber ahondado, por no ver sus bondades también, no está bien, pues no está bien hablar por hablar, sino que buscar también que, por ejemplo, ha sido beneficioso en patologías metabólicas, pues no estás constantemente estimulando la insulina y entonces ha mejorado un poco en patologías metabólicas como la resistencia a la insulina, pues sí ha tenido beneficios, pero no quiere decir que una persona que nunca ha hecho ayuno no vaya a empezar con ayuno de 16-8, por ejemplo, que es el protocolo que más se recomienda, donde hay más beneficios, porque no está adaptado, no hay una adaptación metabólica hacia allá. ¿Ok? Eso se da progresivo, se lleva un esquema, se evalúa el caso, si va en concordancia con el paciente, muy importante, algunos no, como por ejemplo las embarazadas, las personas las mujeres que están lactando, ¿ok? Diabéticos descompensados, eso es muy, muy importante. O sea, tomar en cuenta adolescentes, niños, que ese tipo de que las extrae dentro de estos protocolos. Ahora, si tú evalúas bien el paciente, se puede adaptar a un estilo o un protocolo de ayuno intermitente que no es un estilo de dieta, es un protocolo de alimentación. Pues bien, se puede aplicar y si va a favor también de su salud mental, eso es muy importante. Pues personas que, por ejemplo, tengan trastorno de la conducta alimentaria, no tienen una buena relación con la comida, no deberían empezar este tipo de protocolos, pues van a generar o van a agravar este tipo de conducta y de trastornos presentes dentro de la alimentación, que por supuesto nosotros trabajamos en conjunto con, por ejemplo, yo con una psicólogo que me atiende también a los pacientes, ¿ok? Entonces, eso es algo que se evalúa minuciosamente a través de la historia clínica y se aborda
de acuerdo a lo que el paciente amerite. Pero, por ejemplo, puede ser un ayuno de 12-12, que mucha gente lo hace y no sabe que lo está haciendo. Por ejemplo, cena a las 7 de la noche, vuelve a comer a las 7 de la mañana y está haciendo un ayuno fisiológico, por decirlo de una manera, que ya lo viene haciendo como parte de su rutina y no está, digamos que, establecido o como un patrón, ¿ya? Pero lo importante de estos métodos es que sean llevados por un profesional, como bien lo decía, y que también no solamente importa el periodo de la ventana de ayuno y que se cumpla, porque hay mucho estrés en este proceso, que se cumpla las horas y no se preocupan o no se ocupan más bien de las horas, es decir, dentro de la ventana de alimentación, ¿qué vas a comer durante el tiempo que sí te toca comer? Dentro de esa ventana de alimentación, ¿cómo vas a distribuir los nutrientes? Entonces, todo eso tiene que ver. Entonces, se quitan, no es quitar. Ahora, no es quitar comidas por quitar, porque no se quitan comidas. Se establece un patrón de alimentación en cierto horario para ciertos beneficios metabólicos. ¿Ok? Entonces, partiendo de allí por ese lado. Ahora, lo que es la dieta cetogénica, la dieta keto, también se le dice, o ketogénica también en ketogenic en inglés, eh, pues simplemente, como tú dices, se basa más bien en reducir muy mínimo los carbohidratos. Es decir, prácticamente no consumen frutas, pues es muy restrictiva en este caso. Y he visto que sí pierden peso rápidamente en muchos casos, pero a expensas de que muchas veces de líquido, de masa muscular, porque no van bien llevado por un profesional, porque se ha visto en las redes sociales personas pues que promueven este tipo de dieta, que fue más bien o sea, nació más bien para, no para reducción de peso corporal, sino más bien como estrategia para ciertas patologías específicas. ¿Ok? Sobre todo a nivel neurológico. Entonces, eso es algo que no se toma en cuenta y que creen que es la solución mágica a los problemas. Realmente la persona, muchas veces, y he tenido pacientes que han pasado por todos los caminos hasta que llegan al equilibrio porque ya su salud mental no puede más, ¿verdad? Porque están agotados. O sea, dicen, pero van a una reunión, entonces resulta que en la reunión quieren comer un pedacito de torta, no, porque entonces, tú sabes, entonces eso va como haciendo mella en o sea, porque no solamente la alimentación está relacionada con nutrirte, ¿ok? Sino también tiene un componente social de placer. Entonces, entonces eso no va como en conjunto, o sea, no lleva, digamos, no es sostenible en el tiempo. ¿De qué pasa? Que la persona cae en frustración cuando ya ve que se está alejando de sus familiares, de sus amigos, de que pues ha pasado muchísimo, y te lo digo por experiencia, por mis propios pacientes. Se les cae el cabello, en fin, hay como muchos efectos secundarios en muchas veces de esto por mal llevado todo, de todo punto de vista, que termina en una frustración total horrible y de verdad que es injusto. ¿Por qué? Porque ahí, o sea, después hay que entrar en un proceso de terapia psicológica para poder volver o sea, que esa persona primero retome la autoestima, retome su conciencia ante su estilo de vida, todo. Entonces fue como peor el remedio que lo que se estaba tratando Que de la lograr. enfermedad, sí, así. Entonces, no me parece. Son estrategias muy puntuales, hay personas que se utilizan como para estrategias muy puntuales, para personas que van a competir o que ya les falta como muy poco, bueno, se hace algún tipo de estrategia, pero a largo plazo ya se ha demostrado que en muchas personas no es sostenible y para ser saludable tiene que ser sostenible en el tiempo. Así, ese es mi punto de vista. Es así. Ahora te pregunto, María Valeria, en vista que ya estás diciendo de que tú trabajas mancomunadamente con psicólogos, te Ujú. pregunto, ¿el protocolo que tú utilizas es que la persona llegue a tu consulta y primero pasa por la sesión psicológica antes de tú darle un plan de alimentación?
o dependiendo de cómo tú la veas, la pasas al departamento de psicología? Sí, de hecho, de acuerdo a antes de yo atender a un paciente, yo pregunto sus objetivos, si es conmigo, porque yo atiendo ciertas áreas, por ejemplo, metabolismo, sobrepeso, obesidad, estilo de vida saludable integrativo, hablo con la parte de terapias de liberación emocional y eso es más o menos lo que yo abordo, la parte de fitness, deportiva. Entonces, si yo veo que la persona no va conmigo, pues lo remito a otro profesional, otro colega, o si yo veo que la persona merita, en principio, resolver un tema puntual de ansiedad, tengo que remitirlo directamente con el psicólogo, con la psicóloga que trabaja conmigo, Gana Salud Mental, que es la de mi equipo, la remito y pues dependiendo del abordaje, pues podemos entrar al proceso de establecer objetivos con la pérdida de peso, pero o el segundo objetivo, no solamente pérdida de peso, porque eso es como el fin último, o sea, lo último que se llega a lograr, pero hay muchísimas cosas en el camino más importantes que eso. Entonces, si yo veo que la persona amerita primero un abordaje psicológico como urgente, entonces se remite. Si no, si yo se hace algunas preguntas, si no, pues yo la puedo atender directamente y pues empezamos un proceso conmigo. Si yo veo que en la entrevista, durante la historia clínica, veo algo, pues directamente también, posterior a eso, la remito al departamento de psicología porque creo fundamentalmente en el trabajo en equipo, y en que cada quien tiene digamos, su área límite de trabajo. Entonces creo Claro. que es verdad. Tuve una anécdota, María Valeria, donde conocí a un muchacho muy joven y estaba el mundo de las cirugías bariátricas. Cuando yo lo vi, él físicamente se notó que había perdido peso bruscamente, porque se ve en la fisionomía, y le dije que si se había operado a nivel bariátrico, ¿no? Me dice, no, yo perdoné a mi papá. Partiendo de la psiconeuroinmunología, ¿qué piensas tú del perdón? Yo quiero porque el perdón, la gente dirá, mira, estamos hablando de alimentación y no, sí. La parte emocional, María Valeria, yo quisiera que tú afirmaras, que tú le dieras un mensaje a la población, a la comunidad, de qué porcentaje tiene la emoción en primero, en el bienestar a nivel orgánico, en absolutamente todo, todo, pero a nivel alimenticio. Por eso comencé con que no todo el mundo come de una manera con un hambre fisiológico, ¿no? Sino la emoción. Yo quiero que tú, con tus conocimientos, le des un mensaje y partiendo de este ejemplo, que él perdonó a su papá y bajó 40 kilos, nada más perdonando a su papá. Quiero que entonces le digas a la población de qué tan importante es la emoción detrás de cualquier tipo de plan alimenticio. Es súper, súper importante. De verdad que siempre, pues yo trabajo con terapias de liberación emocional, con psiconeuro, y siempre hay algo que es una meditación guiada que trabajo en conjunto con los planes de alimentación y es como lo que siempre se los brindo a los pacientes, sobre todo cuando van iniciando, como para hacer unas paces consigo mismo y hacer las paces con el estilo de vida saludable. Entonces, es siempre positivo verlo desde el punto de vista que desde el amor. Y entonces cuando trabajo así, o sea, con este tipo de meditación para darle la bienvenida, porque yo llamo a mi comunidad protagonistas del cambio, entonces desde allí es el empoderamiento de esa persona para que simplemente, o sea, se conviertan, digamos que en el protagonista de su propia película, de su propia historia, porque casi siempre pues te colocas de papel secundario, terciario y quizás de los extras, ¿no? Y es tu vida. Sí. Eso pasa mucho, yo hago esa analogía y hago esa comparación porque siempre pasa y no estamos exentos nosotros de que nos pase como seres humanos y de dejar a un lado la parte integrativa, la parte de la espiritualidad del ser humano, del conectarte con lo que tú eres en esencia. Entonces, desde allí, partiendo de eso,
perdonándote a ti mismo, perdonando a tus experiencias, todo eso aunado digamos, este es el punto de vista holístico, aunado con la terapia psicológica, cognitivo-conductual, con el abordaje, con lo que es el buen descanso, con el manejo del estrés, bueno, de acuerdo a lo que la persona crea, sus convicciones, todo eso te hace de verdad lograr tus objetivos. ¿Por qué? Porque todo va interconectado. O sea, tenemos todos los sistemas interconectados y al tener estos sistemas interconectados, si está fallando en uno, probablemente te esté saboteando en los otros parámetros que están para ser saludable, por así decirlo, para ser saludable propiamente. Entonces tiene muchísimo, o sea, muchísimo que ver y muchas enfermedades están a raíz de las emociones y se agravan o sí, hay una parte genética, ahí está la epigenética, está la parte, o sea, está todo en conexión, pero si hay un factor, como por ejemplo el estrés, que es, o sea, fundamental, y estos están las hormonas del estrés, el cortisol, todo este tipo como de lluvia, de hormonas del estrés, que te van es a agravar el problema, entonces, pues ahí podemos tener solución o agravar los problemas, dependiendo del enfoque que se le dé a cada persona, pues cada paciente. Entonces, por eso yo veo mucho de manera integrativa. Yo no veo al paciente de manera aislada y creo que como profesionales tenemos que ser cada día más empáticos, ya que son seres humanos iguales que nosotros. Somos tal cual iguales, somos el mismo nivel, simplemente yo siempre quiero quitarme el yo soy superior a ti, porque me parece que no, porque pues no, realmente yo no soy superior al paciente, soy el instrumento para ayudarle a obtener sus logros, pero por eso yo vuelvo a mi concepto de protagonista del cambio, porque es la persona la que va a dar ese paso adelante, a dar ese paso y a mantenerlo en el tiempo. Entonces, simplemente yo soy la que le da la mano, la que te va llevando, pero si no lo internalizas de fondo, pues no va a haber ningún aspecto positivo que sacar de esos procesos. Es lo que yo te podría... Tú le presentas el libreto, tú le presentas el libreto de Gana y Salud, Mente y Salud. Mira, María Valeria, vamos a colocarle porque también hay otros extremos. Está el extremo de la obesidad, que es el que te dice esa dejadez, esos bueno, pasajes de vida de esas personas donde, bueno, hay depresión y cualquier cantidad de emociones que tienen que estar allí. No podemos también apartar que hay también problemas metabólicos que no son culpa de ellos, sino que es propio del organismo. Ya son casos excepcionales y especiales, ¿ok? Porque tampoco podemos darle la culpa siempre a todas las personas directamente. Ahora, hay el otro extremo, donde es esa persona que está obsesionada por cuidar su peso. Te pregunto, este tipo de personas, que hay muchas, ¿podrán tener también algún tipo de problema emocional, María Valeria? Sí, pues claro, eso es un tópico que te lo pudiera ahondar la psicóloga del equipo, ¿no? Más adelante, porque esos son trastornos ya de la conducta alimentaria y que hay veces que no llegan a ser trastornos, pero están a punto, ¿no? Depende de lo que evalúe el profesional y eso te lo dirá ya profesional de la psiquiatría, de la psicología, que abordan mejor estos temas, ¿no? E identifican y diagnostican este tipo de pacientes. Entonces, al tener ya un diagnóstico de este tipo de pacientes, pues hay especialistas también en la nutrición que abordan trastornos de la conducta alimentaria, que son diversos, o sea, hay muchísimos. Entonces, pues sí, tiene mucho que ver siempre la parte emocional y enfocándonos muy bien en la parte del equipo multidisciplinario, porque ahí vamos a ver Claro. donde vamos a encontrar digamos, el éxito del paciente, que es lo que como profesionales queremos lograr. Siempre lograr que el paciente se sienta bien
y que logre sus objetivos, se sienta tranquilo. Pues sí, hay algunos que no llegan a ser trastorno de la conducta alimentaria, pero a lo mejor tienen ya conductas, tienen patrones que llaman la atención a uno como profesional, por lo menos en la nutrición, y de una vez para remisión, ¿no? Remitirlo y abordarlo Ok. siempre y cuando el paciente esté abierto, ¿no? Porque ese es otro punto importante. Siempre y cuando el Mm. paciente reconozca, ya cuando busca ayuda, lo reconozca y diga, yo esto no está bien, yo necesito ayuda, el paciente está abierto a tener ayuda, porque no todos están abiertos no solamente nutricionista, pues al psicólogo, al psiquiatra, a buscar ayuda, cualquier otra especialidad, no todo el tiempo el paciente está abierto a buscar ese tipo de ayuda. Entonces, hay veces que por el otro lado, familiares, círculo cercano, te contactan directamente y te plantean el caso, pues ahí no hay mucho que uno pueda hacer como profesional, porque cuando no está la voluntad del paciente, hay que, o sea, Claro, y más cuando es un adulto, por supuesto. Entonces, cuando es un adulto, pues claro. imponerle nada a un adulto, ni a un niño tampoco, pero bueno, hay otras estrategias, ¿no? Que se hacen y se trabaja también con los representantes, pero ya cuando es un adulto, pues ya tiene sus propias decisiones, es autónomo en muchas cosas, Claro, pues el ahí, libre albedrío, el libre exacto. albedrío. María Valeria, cuando ya la persona va hacia ti y decide comenzar ese nuevo estilo de vida, es, como tú dices, muy buena premisa para quedarse, ¿no? Llega para quedarse y que persista durante el tiempo y aprendan pues a convivir con ese nuevo estilo de vida que evidentemente lo vas a hacer de una manera saludable, adapto a su cuerpo, a su organismo y a su mente también. Ahora, ese protocolo, María Valeria, tú tienes más o menos un tiempo destinado y cuándo le pudieras dar de alta, ¿cuándo ves tú que la persona pudiese dar de alta? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cuáles son esas características de esa persona para que tú digas, no, ya está de alta, ya él puede ir y va libre en su vida y ya aprendió a Sí, comer y etcétera, etcétera, ¿no? sí, pasa mucho, sí, sabes que hay veces que uno dice que ya está de alta y el paciente no se quiere ir, entonces es como que quiere que estés ahí con él, todavía con ella. Y bueno, ya tú ves que el paciente pues primero tiene una buena relación con la comida, tiene un estilo de vida saludable, equilibrado, pues ya ha mejorado todos los factores de riesgo que tenía, pues ya conoce cantidades, conoce intercambios, conoce, bueno, ya está como avanzado. Entonces, básicamente, pues no, el punto, por lo menos yo como profesional, yo busco que el paciente a la larga sea independiente, es decir, yo no quiero que el paciente siempre dependa de mí, porque cuando el paciente depende del profesional, no hay un aprendizaje para la vida, para largo plazo, sino como para un momento, como para la boda, como para no, o sea, más allá de Circunstancial, sí. circunstancial, como puntual, no, realmente no, yo busco algo como más interno, como más fuerte, como más duradero. Entonces, cuando tú, para darle de alta a un paciente, primero, nosotros establecemos unas metas, no solamente de peso, establecemos algunas metas específicas y en cada control voy preguntando ciertas cosas que me hacen ver si vamos bien o no. O sea, dentro del camino integral y equilibrado. Si yo veo de acuerdo a sus respuestas, cómo va evolucionando, cómo me habla en consulta, cómo está más sereno, en fin, o sea, se ve que sí está haciendo las cosas y a su vez, pues se hace la retroalimentación con el equipo de psicología, si es la psicóloga de mi equipo, pues hago la retroalimentación porque pues abordamos de manera integrativa al paciente para ver qué está pasando, todo eso. Entonces, básicamente no hay un tiempo específico, porque puede un paciente estar en 2 meses listo, pues con su dado de alta, con no solamente el peso ideal, porque el peso ideal realmente no existe, o sea, no hay un peso ideal para todo el mundo, ni un peso ideal, eso es como muy relativo, igual lo del índice de masa corporal, eso es una medición más que se hace,
pero hay muchos otros factores que se dicen y que se ven dentro de la historia clínica para ver si un paciente está de alta o está bien para seguir solo en este camino, pues, en este camino saludable. Entonces, depende. Pues hay pacientes que están 2 meses, un mes, a veces años, un año, o sea, depende, pues depende de la meta, depende de qué tan, o sea, de qué tan avanzado esté el problema, si es obesidad, sí, bueno, en fin, todo eso tiene que ver con la evaluación que se hace evaluación antropométrica, evaluación psicosocial, de evaluación, todo lo que es la parte bioquímica, se evalúa todos estos aspectos importantes para lograr el diagnóstico final o el resultado final. Entonces, depende mucho, varía muchísimo. Y de cada paciente, de cada caso. María Valeria, dijiste algo que me salpicó. Dijiste que no hay peso ideal. No, no. ¿De qué te basas? ¿Por qué dices que no hay peso ideal? Dino, es interesantísimo este punto de vista. Sí, mira, porque hay personas que, por ejemplo, según regla, decían que son, no sé, 5 kilos más, 5 kilos menos, y habían como unas reglas medio absurdas ahí de la vieja escuela, que cada vez se rompen más los patrones, porque que cuando tú ves a un deportista y tú le haces el índice de masa corporal, que obviamente no va con él, y sale sobrepeso, no, mira, está en sobrepeso, pero es que este señor es fisicoculturista. O sea, ¿cómo lo vas a tomar por patrones de obesidad? Entonces, o sea, hay muchos factores diferentes, como por ejemplo la composición corporal, para tú saber si un paciente está bien o no, porque puedes tener un peso normal. Hay pacientes que tienen peso normal, pero tienen el porcentaje de grasa muy elevado y tienen complicaciones metabólicas por aumento de la grasa visceral, que es realmente la que te va a afectar a nivel metabólico. Entonces, tú puedes ver a pacientes dos iguales, 60 kilos y 60 kilos, y uno puede estar saludable y el otro no. Incluso el otro se puede ver mejor o puede tener menos peso, pero puede estar nada saludable, puede tener el colesterol alto, los triglicéridos elevados. Y no es, o sea, no es el peso lo que te indica que una persona esté sana o no. Hay muchos factores. Entonces, si nosotros nos vamos solamente centrando en el peso, pues es reducir la salud a un número que puede variar, o sea, por tantos factores. O sea, que cuando uno va a pedirle al paciente, cuando uno hace, por ejemplo, en mi caso, que trabajo de manera online, que el paciente registre este tipo de medidas, hay ciertos patrones y condiciones específicas para tomar estas mediciones e indicaciones para que se dé de lo más acertado posible. No cuando terminó el día, después de hacer ejercicio, cuando tengo el periodo, en el caso de las mujeres, porque se afecta. Entonces, si te estás constantemente pesando todas las semanas y a cada hora, o sea, las veces va a ser diferente. Entonces te va a frustrar el triple. No puede ser. Entonces, por eso te digo que no nos podemos centrar en el peso para identificar salud. Y no hay un solo peso ideal para las personas. No porque esta persona tenga esta edad, este peso y esta condición, no te indica que un solo peso sea igual para este y para la otra. O el mismo porcentaje de grasa. Varía. Por eso es que te digo que tú no puedes dar un folletico a una persona o una revista que sea genérica para todo el mundo porque no le va a funcionar. Lamentablemente, pues no es así. Como los zapatos, si no es tu talla, pues no te va a quedar. Y así. Es así. Igual. Sí, excelente, excelente. Mira, son cosas importantísimas que quizás muchas personas no tomaban en cuenta, no tomaban en cuenta porque se dejaban llevar así por esos patrones, esas tablas. Tú mides tanto y debes pesar tanto, pero ya va. ¿En qué contexto se consigue esa persona? ¿En qué estilo de vida se consigue esa persona? ¿Forzosa o no forzosa? ¿Verdad que es bastante que hay que analizar, ¿no? Fíjate qué manera tan integral como lo dices tú y te felicito por eso. ¿Quiere decir que el peso hay que sacarlo de la casa, María Valeria? Yo no diría que sacarlo, lo puedes dejar así como referencia. Yo se lo pido a mis De pacientes. adorno. A veces, a veces cada 15 días o cada 21 días, pues para hacer cálculo. Yo siempre le digo, eso es para hacer cálculo, para establecer métricas,
pero no es lo que te define como ser humano, tu valor, tu todo, pues. O sea, eso es una medición más, que puede, hay personas que sí, no estoy diciendo que la obesidad sea saludable, pero pues hay personas que sí tienen mayor sobrepeso que otras y pues la delgada a lo mejor sea un delgado metabólico, que sea una persona obesa, un delgado metabólico, que sus métricas, sus analíticas, la bioquímica esté normal. Y pero ¿cómo va a ser? Pero es que existen los casos, o sea, por eso te digo que no puedes juzgar Sí. por una persona que, o sea, hay muchos estereotipos, patrones, no sabes su vida, no sabes lo que ha venido pues batallando, si tiene problemas hormonales, si no tiene, si está pasando por un mal momento, en fin, tú no puedes emitir un juicio a primera mano al ver a una persona así, porque, Claro. y de una vez, entonces, creerte con la capacidad o con el valor de decírselo en su cara, de esa manera. Entonces, o sea, porque lo hace. Entonces, bueno, hay que llamar a la reflexión a la población y hacer un poquito más empático, porque no sabes por lo que está pasando esa persona, o porque cambió su cabello, o porque aumentó de peso, perdió de peso, no sabes realmente lo que está pasando. Entonces, hay que ser un poquito más empáticos ante los demás, de emitir juicio, y no solo emitir juicio, sino decírselo en su cara, o a través de redes sociales, que también pasa. Claro. Es así, es así. Bueno, por eso que estábamos planteando ahorita de esta alimentación consciente, porque estamos viendo entonces que hay ese fondo, hay esa otra cara de la moneda de cada una de las personas, incluyendo los niños, porque subestimamos a los niños porque son niños y resulta ser que los niños son esponjas de todas las emociones de sus papás y de todo lo que estén viviendo que no saben sencillamente expresar y lo asumen a través de la ingesta. Por eso que lamentablemente hay tanta obesidad infantil, diabetes tipo 1, o sea, unas cosas que es alarmante, pero ya se sabe que hay una emoción detrás de todo y desde niño comienza todo. Así que me parece fabuloso ese estudio integral como tú lo has definido, pero muy bien dicho, y literalmente lo haces así con un equipo multidisciplinario y valoras a la persona desde todo punto de vista, que es lo más importante, porque llegas al fondo o al origen de esa obesidad o no. María Valeria, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, Mari, pueden buscarme en @ganasalud y vida en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en todas las plataformas me pueden encontrar igual @ganasalud y vida. También les recomiendo seguir a mi psicóloga @ganasaludmental, que somos un equipo multidisciplinario trabajando por los pacientes. Y bueno, doy consultas online para todas las partes del mundo, sin importar dónde estén. Se evalúa bien el caso, se establece un plan de alimentación, de estilo de vida para ese tipo de paciente. Es flexible, realmente es un acompañamiento muy importante, no se da, es decir, yo no regaño, no me gusta restringir, me gusta enseñar, siempre digo que cada consulta es una clase, ¿no? Así como estamos hablando, lo hablo muy desde de lo principal y dependiendo del nivel del paciente, porque a veces son más avanzados, a veces tienen más conocimiento, entonces se adapta todo a lo que es el paciente, a sus gustos, a su contexto, a su entrenamiento, a su ritmo de trabajo, o sea, se adapta muy bien a cada tipo de paciente. Entonces, bueno, estoy completamente a la orden para lo que me necesiten, pues se hace lo que es la cita, se evalúa de manera virtual, hay métodos, como te dije, de manera virtual, que no solamente el peso es en lo que nos centramos para establecer la salud. Si eso va a ser una consecuencia en caso tal de que sea el objetivo, o bien sea aumento de masa muscular, como también lo tengo. Los pacientes que quieran más bien aumentar masa muscular, mejorar su rendimiento deportivo, porque bien, pues tienen actividades demandantes en el trabajo también, no rinden, no tienen energía. Eso es un factor que yo hice en estos días un video en las redes explicando por qué deberías buscar un nutricionista o las razones para buscar un nutricionista o qué quieres encontrar un nutricionista también. Lo puedes encontrar también
trato de hacerlo bastante interactivo, me gusta que las personas se sientan conectadas conmigo, que sientan que estamos al mismo nivel, que yo no soy mejor que nadie, sino simplemente esa ayuda que te va a dar la mano para lograr tu objetivo, y básicamente allí, pues. Entonces, a la orden completamente, por mis redes sociales, mi correo electrónico, y bueno, ahí estamos. Por eso que nadie se quiere ir contigo, nadie se quiere ir de ti, no contigo, de ti, porque tienes una transmisión de tranquilidad, una transmisión de ver la vida de otra manera, María Valeria, que tienes que seguir, tienes esa misión, te felicito nuevamente, sigue bajo esa actitud y de verdad que las personas, es por eso que no te quieren dejar, porque transmites eso y eso es lo que uno quiere, porque es como tú dices, vuelvo y te repito, cuando uno dice dieta la relaciona únicamente con restricciones, con regaños, así como tú dices, porque tienen metas semanales, etcétera, etcétera. Entonces se transforma el plan de alimentación como un plan de estrés, más de lo que normalmente uno tiene. Y ahorita, naturalmente, como estamos en la pandemia, lamentablemente hay sedentarismo, hay más estrés de lo normal. Entonces, qué mejor que tu equipo con esa parte psicológica y el trabajo mancomunado logran el objetivo, estar sanos mentalmente y físicamente. Muchísimas gracias, María Valeria, por aceptar esta invitación y seguramente tendremos una próxima oportunidad para hablar en específico de ciertas dietas, porque ¿por qué no? Vamos a darle a una dedicación a cada tipo de dieta y las personas entonces que se identifiquen o no, va a depender de ti y por supuesto va a depender de la disposición de la persona. Que tengas excelente día, éxito y hasta la próxima. Gracias, María.